Muy estimados hermanos, en el corazón de Cristo y de María, la palabra de Dios debería siempre sonar en nuestros corazones como si nosotros mismos fuéramos los destinatarios. Y a veces atrevernos, ¿por qué no?, a cambiar algunas palabras para que esto que acabo de mencionar tenga sentido. Hemos escuchado este texto de la carta de Pablo que dirige a la comunidad de Roma. Y pudiéramos entresacar brevemente diciendo lo siguiente: yo, Antonio, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado para ejercer el ministerio sacerdotal y me dirijo a ustedes, a los que viven en Tijuana, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo. Les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Es un llamado a no únicamente experimentar la alegría, sino a sentirnos parte de este camino de santidad a la cual todos aquellos que confiesan a Cristo Jesús como tu Dios y Señor están llamados a vivir. A lo largo de nuestro camino de Adviento, hemos dicho que no es fácil adentrarse en los senderos de Dios. Es sumamente exigente, celoso. Habíamos dicho la ocasión pasada, Dios lo quiere todo de nosotros, todo, absolutamente todo. Y esa decisión de ofrecerlo todo no está exenta de enfrentar esas realidades que vinieran a veces a perturbarnos en las decisiones que implica confiarnos totalmente en esa decisión que nosotros hicimos. Para ubicarnos, el texto del profeta Isaías que hemos escuchado, en donde hay una invitación al rey Acaz a confiar en Dios, y que inclusive por medio del profeta Dios le dice que pida una señal para que constate que le está acompañando, que no está solo. Parece muy piadosamente la respuesta de él: no tentaré al Señor mi Dios pidiendo una señal. Mas, sin embargo, detrás de ello hay una inseguridad. Es falsa la piedad de Acaz. Detrás está una batalla inminente. Israel en esa época está dividido en dos reinos. El reino del norte se ha unido con el rey de Siria y quieren entonces destruir el reino de Judá, donde se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y es ahí donde entra, por un lado, sí creo en Dios, no lo niego, es más, dice acá, como mencionábamos, no lo voy a tentar. Pero por el otro lado, está buscando alianzas para poder enfrentar al enemigo que lo acecha. Cuando el mensaje que por medio del profeta se le está dando a conocer es que si le va a nacer un hijo al cual le pide, le ponga el nombre de Emmanuel, significa, por una parte, este nombre, como lo sabemos, Dios con nosotros, pero al mismo tiempo le está garantizando que su reino no va a concluir, le está haciendo la mención de un descendiente. Sin embargo, no cree en Dios, aún diciendo
que cree. Y aquí es donde entra precisamente esta nuestra lógica humana, que por una parte decimos creer, pero no soltamos del todo las amarras de lo que nosotros tenemos como seguridades en nuestras vidas. No nos lanzamos con todo hacia adelante, dejamos siempre algo por si acaso, por si las cosas no resultan como nosotros esperábamos. Hay una anécdota que me gusta repetir continuamente en este sentido. Se dice que Hernán Cortés, cuando llegó a estas tierras, con ese puñado de hombres, 500 soldados, nos dice, venían con él en esos barcos, cuando llegaron a Veracruz, Cortés mandó desmantelar las barcas para que nadie se regresara. Si hubiese dejado construido uno de sus barcos, probablemente ante lo que iban enfrentando, tendrían la oportunidad de regresar. Y esa es una grandísima lección. Es como si dijéramos, hay que quemar nuestras barcas, aquellas con las cuales nosotros hemos fincado nuestras seguridades, y decirnos, confiamos totalmente en Dios, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra razón, aunque ésta nos pudiera decir de una manera contraria que no es el camino. Es descubrir precisamente el mensaje. Dios está con nosotros. Y es vivirlo y experimentarlo tal como es esta realidad que nos habla precisamente del gozo de este anuncio que Mateo está haciendo a los suyos, y también es ubicarlo en el contexto histórico. Mateo, al dirigirse a aquellos que comunica su evangelio, han vivido la destrucción de Jerusalén. Ha entrado como nuevo emperador Vespasiano y se le saluda como el Salvador y el benefactor. Y en este contexto de persecución, de presentar a alguien que se llama a sí mismo Dios, el emperador romano, Mateo retoma precisamente este anuncio de Isaías y lo inserta en su evangelio y hace saber de antemano a aquel que no ha nacido, diciéndonos quién es. Se le impondrá el nombre Jesús, que significa también, como lo sabemos, Dios salva. Para entonces hacer la mención que no es el emperador el que salva, sino es este que se presenta de tal manera en la debilidad y en la pequeñez de un niño, que, como escuchamos en la carta a los romanos, el linaje humano y al mismo tiempo el linaje divino, que confluyen en una sola persona, dos naturalezas de una manera tal que entra por un lado el misterio y entra por el otro lado la acción humana, el sí de María y la figura de José, que viene a mostrarnos totalmente el abandono a Dios que Acaz no pudo lograr. Se enfrenta ante una realidad que toca verdaderamente todas las fibras de una persona que va a contraer nupcias, ha celebrado ya el esponsal y tiene carácter legal. María, como escuchamos, ha quedado embarazada y entra ahí en un querer decir, abrazo este misterio o me encierro precisamente en la seguridad que debo yo de tener en la constatación de aquel que se espera, es decir,
de aquel que se encuentra en el vientre de María. ¿Cuántas dudas humanamente no asaltan ante este hecho? Sin embargo, la acción que realiza para algunos José de despedir a María en secreto para evitar que sea lapidada, más que la duda o el no querer hacer daño a María, algunos se han atrevido a decir que es más bien la acción queriendo exprimir más las palabras que el evangelista dice. Es un hombre justo, bueno, que tenemos que traducir justicia y bondad como un hombre santo que busca la voluntad de Dios. Y en ese buscar la voluntad de Dios es enfrentarse entonces a que probablemente descubre un misterio que le sobrepasa y que por lo tanto se siente indigno de llevar adelante. Tiene temor de Dios, muy diferente a vacilar diciendo no tentar a Dios. De ahí que la visión que él recibe, Mateo nos lo presenta como un grande patriarca, como aquellos que les hablaba en el pasado. Y entonces, esa visión en sueños que recibe José es fortalecerle y impulsarlo en ese sentido hacia adelante, a abrazar el misterio, aunque no se comprenda cómo las cosas han sucedido. Y entonces es lo que decíamos hace un momento, se entrecruza la voluntad divina y la voluntad humana. Es un abrazarse mutuamente. Dios pone su confianza en el hombre, lleva su proyecto a través del hombre, y por eso nos muestra este camino de contemplar a aquel que nace de la Virgen. Nos está diciendo que este Dios omnipotente, grande, poderoso y temido, es un Dios sensible, tierno, cercano, frágil en la persona de un niño. El Dios que se encontraba lejano, fuera del espacio del tiempo, se hace tan cercano que se es capaz de tocarle, escucharle, acariciarle, verle, oírle de una manera distinta. Rompe los esquemas, rompe todo cuanto nosotros podamos pensar o creer. A Dios no lo podemos sujetar con nuestras concepciones humanas. Lo que decimos de Dios es tan solo algo. Nunca alcanzaremos a abarcar la grandeza de Dios, ni inclusive alcanzaremos a agotar la pequeñez y la debilidad de la manera en que quiso mostrarse en la persona de Jesús. Y por eso debemos de estar absortos, de cuestionarnos positivamente. ¿Quién es este Dios con nosotros? Y para tratar de descubrir este Dios con nosotros, tal vez tendríamos que ejercitar algo importante. Si hablamos de abandonar todas estas nuestras estructuras, de romper nuestros esquemas, que no es nada fácil, se dice que es buena esa experiencia de desierto, en donde si nosotros creamos un ambiente donde perdemos el contacto con todo lo que nos rodea, y sabemos y descubrimos que hay muchas personas que nos aman y que nosotros amamos, nos daremos cuenta de una realidad. Están fuera de nosotros. La persona que yo amo, quiero, estimo, respeto, no está dentro de mí. Pero si voy mucho más adentro y me abandono totalmente y busco hasta las entrañas de mi propio ser y contemplo cuánto soy, vivo, tengo, soy capaz de descubrir una realidad que me sobrepasa. Eso que pudiéramos llamar
un impulso de vida que me lanza hacia adelante, una fuerza que a veces no llegamos a captar o a comprender, pero que brota de nosotros, como que hay ocasiones que cuando nosotros nos adentramos verdaderamente a las fibras más sensibles de nuestro ser, nos sentimos acompañados. Hay alguien que está en mí, que vive en mí. Y tendríamos que decir, para nosotros, creyentes, ese es Dios. Está ahí. Es Dios con nosotros. Y este Dios con nosotros tiene un nombre, que como mencionábamos, significa Dios salva. Y marca, dentro de lo que es la experiencia de Israel, el destino de la persona. Para nosotros el nombre es únicamente eso, un nombre, un apelativo que nos identifica, pero que tal vez nosotros no lo hemos visto tan bien como lo hacían antiguamente. El nombre es la misión, es tu destino, es el camino que tienes delante de ti. Dios nos llama por nuestro nombre y lo pronuncia de una manera inigualable. Nosotros reconocemos cuando alguien pronuncia nuestro nombre en donde quiera que nos encontremos, porque conocemos la voz de aquel que pronuncia nuestro nombre. La pregunta es si nosotros hemos escuchado el nombre de Dios y al mismo tiempo si Dios ha pronunciado nuestro nombre. Porque para Pablo, en la carta a los Filipenses nos dice que el nombre de Jesús está por encima de cualquier nombre, de tal manera que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Descubrir la fuerza de aquel que es el que salva, Jesús, que su nombre es verdaderamente el nombre de aquel que ha sido la palabra y es la palabra eterna del Padre, mediante el cual fueron hechas todas las cosas. Que Él es el único capaz de salvar, que Él es el único que tiene palabras de vida eterna. O lo pudiéramos decir como expresa Juan en su Evangelio en el diálogo de Jesús con la samaritana en el capítulo 4. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías de vivir, de beber, y encontrarías dentro de tu corazón un manantial que brotaría hasta la vida eterna. Si conociéramos quién es Jesús y la fuerza con la cual llega a nuestro corazón, si descubriéramos que verdaderamente nosotros como Él tenemos una misión, si nos diéramos cuenta como Jesús lo descubrió, que Él y el Padre son uno, y nosotros descubriéramos que con Jesús también somos uno, y que cada vez que nos reunimos dos o más en su nombre, Jesús está con nosotros, que cuando oramos en su nombre, Él se hace presente, que cuando lanzamos las redes en su nombre, Él hace que la pesca sea milagrosa. Entonces, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Por qué seguimos teniendo miedo en ocasiones a la vida? Nuestro futuro pareciera que lo proyectamos a través de nuestros errores y debilidades y queremos hacerlas a un lado en el tiempo futuro. Así corregimos. Queremos corregir los errores del pasado. Dios no actúa así. Dios no corrige el pasado. Él ve desde la plenitud